Veamos. Sí, ya comenzó a grabar. Ok. Vale, entonces, les decía, vamos a trabajar con esta. Voy a compartir la pantalla. Déjenme ver si me permite esta cuestión. Ok. Me avisan si ven la pantalla. Ya les voy a colocar el documento. Aquí, esta. Bueno, para comenzar con esta parte, ya les decía, ya no vamos a trabajar con los soportes que habíamos estado trabajando porque eran en 2 dimensiones. Bueno, solo el audio dice que escucha, permítame. Vaya, veamos ahora. Repito, sí. Ahora sí, por ahí leí que ya se ve. Vale, repito, lo que estoy compartiendo son los soportes que habíamos, que el documento de soportes que les había subido anteriormente, solo que ahora vamos a trabajar con los de 3 dimensiones. Bien, en este caso estos son en 3 dimensiones, les decía. Podemos tener soportes. El tema siempre es equilibrio de cuerpos rígidos, solamente que ahora vamos a trabajar en el espacio, en 3 dimensiones. Entonces necesitamos conocer cuáles son los distintos soportes que pueden haber y las distintas fuerzas o reacciones que vamos a tener. Por ejemplo, aquí en la primera fila, digamos, tenemos un soporte de bola o una superficie sin fricción. Entonces aquí vamos a colocar entonces aquí vamos a tener una fuerza, por ejemplo, una fuerza F, que va a ser una normal prácticamente. La superficie horizontal, por ejemplo, sobre la cual esté trabajando, va a estar ejerciendo una fuerza únicamente vertical, es decir, que tanto la bola como la superficie sin fricción prácticamente va a tener puede tener un desplazamiento sobre el eje X, sobre este eje o sobre este eje de acá, pero no se puede desplazar verticalmente. Entonces por eso la superficie lo que hace es una fuerza de soporte, una fuerza normal. Entonces vamos a tener una reacción como una fuerza con línea de acción conocida, una incógnita. En el caso de que tengamos cable, ya habíamos hablado de esto, que son fuerzas que van dirigidas a lo largo del cable, o sea, en la misma dirección en que está colocada. Vamos a tener una fuerza con línea de acción conocida, también una incógnita. Luego tenemos un rodillo sobre superficie rugosa o una rueda sobre un riel. Entonces eso lo que va a permitir es que a lo largo de este eje horizontal, por ejemplo, vamos a tener un desplazamiento, o sea, puede haber un desplazamiento en esa dirección, pero no va a haber restricciones de movimiento, tanto verticalmente como a lo largo de este eje. Entonces, si ustedes se fijan, aquí aparece como dos reacciones, F y E. En realidad en este caso sería prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la bola, déjenme ver, digamos de la siguiente forma. Un rodillo es cuando tenemos una serie de bolas, digamos, colocadas sobre una superficie horizontal. Estoy viendo la imagen de 2 dimensiones, ¿verdad? En el caso de 3 dimensiones, lo que aquí aparece como un patín sería como una sola bola. O sea, no como el rodillo, repito, tiene una serie de bolas. Entonces, pero al final prácticamente vienen a hacer lo mismo. Tanto el rodillo como
como cuál me preguntó, como la bola con el rodillo prácticamente van a hacer lo mismo, repito, van a tener entonces entonces van a tener una reacción tal como se muestra acá. Entonces repito, lo que vamos a tener acá es que voy a activar la cámara. Quiero ver, no me permite. Vale, no sé si yo no veo aquí mi pantalla, o sea, la veo todo oscuro. Bueno, la cuestión es que lo que le quiero indicar es que, por ejemplo, en la bola, las ruedas sobre el riel, repito, va a tener un desplazamiento sobre esta dirección. Se puede desplazar a lo largo del eje X, digamos que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Pero solamente se puede dirigir a lo largo de esa línea. Entonces, luego vamos a tener entonces dos reacciones que impiden que esto se desplace hacia abajo y hacia este lado, sobre el eje Z y sobre el eje Y. Por eso es que aquí vamos a tener dos componentes de fuerza, o sea, tenemos dos incógnitas. Podemos tener también, realmente no sé por qué no se activa mi cámara, pero bueno. Pero luego tenemos la superficie rugosa o también un soporte de bola de rótula, bola y cuenca, por ejemplo. Entonces, cuando tengamos este tipo de superficie, digamos que este es un soporte que impide el movimiento en las tres direcciones. Por lo tanto, aquí vamos a tener tres componentes de fuerza, o sea, tres reacciones o tres incógnitas. Lo mismo si tenemos una superficie rugosa. Hay una restricción de movimiento en las tres direcciones, en X, Y y Z. Podemos tener, por ejemplo, una junta o unión universal. Vamos a tener un desplazamiento, mejor dicho, una rotación a lo largo del eje Y o del eje Z, pero no del eje X. Entonces vamos a tener cuatro incógnitas, tres componentes de fuerza y un par, que en este caso va a estar dirigido a lo largo del eje que define la junta. Tenemos también bisagras y cojinetes que soportan carga radial. Cuando dice carga radial quiere decir que solamente vamos a tener restricciones a lo largo del radio de esta bisagra, bueno, en este caso de este cojinete. Pero sí, este eje, por ejemplo, esta línea que va acá, a lo largo del eje X, va a tener un desplazamiento, o sea, se puede deslizar en esta dirección justo en medio del cojinete o bisagra, pero no puede haber un desplazamiento ni vertical ni sobre el eje Z. En este caso vamos a tener dos componentes de fuerza y además dos pares. Podemos tener también un pasador y ménsula, una bisagra y cojinete que soportan empuje axial y radial. Cuando acá dice que tiene o soporta empuje axial, quiere decir que esta barra no se puede desplazar sobre el eje X. O sea que aquí también va a haber una fuerza. Es similar al cojinete que soporta carga radial, excepto que aquí hay un soporte que está impidiendo el movimiento de esta línea. Entonces, cuando nosotros planteamos las incógnitas de este tipo de soporte, ya no vamos a tener solamente cuatro incógnitas, que en el anterior decíamos hay dos fuerzas en Y y Z y dos momentos en Y y Z también, sino que aquí vamos a tener
una incógnita que va a ser Fx, o sea, una fuerza que impide el movimiento a lo largo del eje. Por eso dice aquí está soportando un empuje axial. Y además tenemos el apoyo fijo, que es uno similar al que desarrollaron en el parcial de la noche para 2 dimensiones, en donde aquí es, como les decía, cuando una barra, por ejemplo, está empotrada, está enterrada en una superficie. Entonces, ese tipo de apoyos no permiten ningún tipo de movimiento, ni desplazamientos en X, Y y Z. O sea, hay tres fuerzas como incógnitas, pero además hay tres momentos. Hay tres momentos que impiden entonces la rotación de dicho elemento. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener presente y verificar qué tipo de soporte es el que tiene cada elemento, cada estructura que vamos a analizar. Entonces, con esto, teniendo en claro esto, vamos a pasar al ejercicio que vamos a desarrollar, que decía es el ejercicio número 3. En este tipo de ejercicios siempre tiene que decir qué tipo de soporte es el que va a tener. Ahora, un detalle es que nosotros vamos a elegir un soporte, o mejor dicho, tenemos que verificar que no tengamos más incógnitas que ecuaciones. En la clase anterior yo les decía, nosotros aquí tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas, sumatoria vectorial de fuerzas, y eso tiene que ser igual a 0. Pero esto implica, sí, ya estoy grabando, Mario. Lo que sí no sé es por qué no puedo activar mi cámara, la cámara de la... No, que no puedo. Okay. Entonces, esta sumatoria de fuerzas que les mencionaba es similar a la sumatoria de fuerzas que habíamos desarrollado para una partícula. Una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Pero esto como ya no son partículas, sino que son cuerpos rígidos, también vamos a agregar una sumatoria de momentos. Alrededor de un punto, no sabemos cuál, ya vamos a verificar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener una sumatoria de momentos en X igual a 0, una sumatoria de momentos en Y igual a 0, y una sumatoria de momentos en Z también igual a 0. Entonces lo que vamos a tener va a ser dos sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que si lo vemos globalmente va a ser entonces 6 ecuaciones para 6 incógnitas como máximo, ¿sí? Entonces acá déjenme ver. Okay. Vaya, en este problema, que repito es el número 13 de la guía de ejercicios, vamos a plantear justamente el equilibrio de la barra, porque es la barra la que se está viendo sometida a todas estas cargas. Por ejemplo, tenemos dos tensiones, una tensión que va de D hacia B, otra que va de D hacia C. Tenemos esta carga distribuida de 800 newton sobre metro, y además tenemos que identificar qué tipo de soporte es el que hay en A, que en este caso nos está diciendo que es una junta, dice, de rótula esférica en A. Entonces, si nos vamos a la tabla que les estaba mostrando anteriormente, vamos a tener este tipo de soporte en el punto A. Quiere decir que vamos a tener 3 componentes de una misma fuerza. En nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a tener que representar estas reacciones, estas fuerzas, o mejor dicho, estas componentes de esa fuerza. Entonces aquí tendríamos, recuerden que el sentido es arbitrario, al final el análisis nos va a decir si está correcto o no. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a dibujar aquí,
vamos a tener una A sub z. Fíjense bien que la AZ está en el eje vertical en este caso. Tenemos una reacción entonces a lo largo del eje Y. La voy a colocar en el eje Y positivo. Tenemos AY. Y además tendríamos una AX que va a lo largo del eje X. Una reacción que va a lo largo de este eje X. Entonces tendríamos como incógnitas AX, AY y A sub Z. Tendríamos como incógnitas adicionales la tensión de D hacia B. Tendríamos también la incógnita de D hacia C, la fuerza de D hacia C. Y esas serían todas las incógnitas, porque por ejemplo esta fuerza que está soportando aquí, esta fuerza o carga distribuida, esa la podemos calcular de manera similar a como lo habíamos hecho anteriormente. Recordemos, para esa carga distribuida, recuerden, si es una área rectangular, decía que podemos reemplazar esa carga o esa fuerza por una sola fuerza que queda colocada justo a la mitad de ese rectángulo que nosotros tenemos. Entonces, si me está diciendo que esta base es de 800 newton sobre metro, entonces quiere decir que nosotros tenemos que identificar, aquí he colocado mal este valor. Este valor tiene que ser la altura, esta parte de acá. Newton sobre metro. La base sería la longitud que nosotros tenemos aplicada esa carga distribuida. Serían los 3 metros. Entonces, para encontrar esa fuerza, sería de multiplicar los 800 newton sobre metro actuando por 3 metros. Se eliminan estos metros y aquí la fuerza va a ser de 2400 newton. ¿Aplicada dónde? Como es un rectángulo, decíamos, a la mitad de la distancia. O sea que para este diagrama de cuerpo libre, esa fuerza quedaría ubicada a la mitad de los 3 metros. Y esta sería la fuerza F, que es la única fuerza que conocemos por ahora. Bien. No sé si tienen dudas hasta acá. Repito, ahorita solamente he planteado el diagrama de cuerpo libre. Las incógnitas que tenemos, repito, las voy a listar acá. A X, a Y y a Z. Que repito, como ahí en el punto A lo que tenemos es una junta de rótula esférica, dice, ahí solamente tenemos fuerzas, o sea que esa barra puede estar rotando, digamos, a lo largo de cualquiera de los ejes. Pero sí hay una restricción de traslación, o sea, no se puede desplazar ni en X, ni en Y, ni en Z. Por eso es que tenemos estas incógnitas. Además tenemos como incógnitas las dos tensiones, que de hecho son las otras cosas que los otros datos que nos está pidiendo el enunciado. La tensión de B y la tensión Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Se escucha? Vale. Sí, es que por un momento se desconectó el micrófono, no sé por qué. Bueno, el detalle es el siguiente, la cámara sí no se activa. Vale, entonces teníamos, decía, las tres incógnitas a X, a Y, a Z y las dos tensiones, T de B y T de C. Entonces tenemos 5 incógnitas. 5 incógnitas y tenemos 6 ecuaciones para resolver esto. Vale. Cuando hacemos el análisis en 3 dimensiones, se sugiere que nosotros partamos de una sumatoria de momentos.
Entonces aquí vamos a hacer una sumatoria de momentos alrededor del punto en donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. En este caso sería sobre el punto A, o sea que nuestro pivote tendría que ser A. Nuestro pivote va a ser el punto A. Entonces vamos a hacer una sumatoria vectorial de todos los momentos alrededor del punto A y eso tiene que ser igual a 0. Vale. Pero para hacer este análisis necesitamos conocer cuáles son los vectores de tensión. Recordemos que cuando hacemos una sumatoria de momentos, aquí tenemos que hacer un R1 cruz. Como tenemos dos incógnitas, tenemos que ver qué efecto rotacional hace esta tensión de dB con respecto al pivote, con respecto a. Entonces, R1 cruz TdB más R2 cruz TdC más R3 cruz la fuerza F, que es la carga, digamos, la fuerza que hemos colocado en sustitución de la carga distribuida. Y esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces aquí vamos a plantear nuestro primer sistema de ecuaciones. Entonces repito, vamos a comenzar en este caso con una sumatoria de momentos en el punto donde tengamos el soporte A, donde tenemos la mayor cantidad de incógnitas. Así, si tomamos ese punto como pivote, ninguna de esas reacciones va a hacer ningún momento. Entonces comencemos a definir quién es o cómo podemos plantear la tensión dB. Vamos a multiplicar la magnitud de tensión dB por el vector unitario dB. Entonces este TdB va a ser igual. Como no conocemos la magnitud, recuerden, simplemente dejamos indicado TdB multiplicado por... bueno, no hemos sacado los puntos, ¿verdad? Veamos, ¿quién es el punto B? El punto B, si se fijan, se encuentra sobre un plano YZ, que sería este punto de acá. Bueno, voy a dar más volumen a esto. 0 en X. Tenemos 1.5, me dice. Que es, si se fijan, esta distancia. 1.5, pero vamos del punto A hacia acá. O sea, en la dirección de Y negativa. Entonces sería menos 1.5 metros. Y en Z tenemos la altura de 3 metros. Que sería esta distancia de acá. Esta es la Z de ese punto B. A ver, veamos ahora el punto D. Que es el punto donde está siendo aplicada, el punto donde está siendo aplicada entonces las dos tensiones. Tenemos un desplazamiento de 1 sobre el eje X, exacto. 1 en X sería 0 en Y porque no tenemos ningún desplazamiento sobre esta dirección. Y 1 en Z, que sería esta altura que estoy señalando acá. Y estos son metros. Y de una sola vez encontremos cuánto vale o cuáles son las coordenadas de C. Que si se fijan hay una cierta simetría entre B y C. Solamente que C se encuentra sobre la dirección de Y positiva. Entonces sería 0
1.5 en Y y 3 en Z metros. ¿Estamos? Vaya, entonces aquí tenemos ya los 3 puntos que vamos a utilizar para estas fuerzas. Vaya. La tensión va, como hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de esta barra, aquí y acá, perdón, ahí me fui hasta abajo de esa barra. Entonces vamos a colocar, vamos a encontrar el vector unitario de esta fuerza T de B. La fuerza va de B hacia B, o sea que a B le vamos a restar D. B menos D, o sea que sería 0 menos 1. Aquí sería menos I. Menos 1.5 menos 0. Menos 1.5 en J. Y 3 menos 1. 2 en K. Lo dividimos entre la raíz cuadrada de, recordemos que es, aunque sean negativos, al elevado al cuadrado se vuelve positivo, entonces lo voy a colocar aquí positivo todo. 1 al cuadrado más 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. $2.70. Vale, entonces sería, vaya, para esta tensión de BD, recuerden, aquí solamente estamos definiendo las fuerzas. Tensión de D a B va a ser igual a menos 1 entre, me dijeron que esto es 2.70. A mí me dio 2.50. 2.50. Déjenme ver. 1.5 al cuadrado más 4 más 1. Le saco la raíz cuadrada a esto. 2. A mí me queda 2.69. Está más próximo el Sí, tiene razón. Pero 2.69 me quedaba, pero le di 2.70. Entonces sería de dividir menos 1 entre 2.69. Vamos a corregir aquí. $2.69. Entonces sería, bueno, hagamos la división de una sola vez. Sería entonces menos 1 entre 2.69. Bueno, yo lo voy a dividir entre todo el montón de números que me da aquí la calculadora. Aquí me queda menos 0.37 multiplicado por la tensión dB en la dirección I menos 0.555, quiero ver, lo voy a dejar con 2 cifras por ahora, 0.56 TdB en J. Sí, lo estoy de problema. Se puede trabajar con 3 si lo desea, no hay ningún problema. Realmente yo lo hago más por motivos de espacio que por otra cosa.
Luego 2 entre, perdón, me decía en el siguiente. 0.74. Positivo, ¿verdad? Sí. TDD en la dirección K. Vale. Esa sería la primera tensión. Luego tendríamos que definir ahora la tensión de D a C. Vamos a multiplicar la magnitud T de C por el vector unitario. Multiplicamos la tensión de DC por, vamos a ver, el vector viene también de D hacia C, o sea que a C le tenemos que restar D, C menos D. C, 0, menos 1, menos I. Bueno, en realidad creo que queda exactamente lo mismo, solo que la segunda componente queda positiva, me parece. Aquí sería 0 menos 1, menos 1. 1.5 menos 0, 1.5. Y 3 menos 1, aquí queda 2. 2 en K. Entonces, ¿Perdón? Solo el signo cambia. Ajá, solo el signo de la segunda componente cambia. Eso implica que la magnitud de este vector va a ser la misma que habíamos encontrado anteriormente, 2.69. Entonces cuando nosotros planteamos acá la tensión de DAC, vamos a tener que va a ser igual prácticamente que la componente, perdón, que la fuerza TDB, solo que el segundo ¿Qué pasó? Que me sacaron de esta cuestión. Bueno, no sé si... Hola, hola, hola. La verdad no sé qué pasó, si nos sacó a todos o qué. Sí, ¿verdad? Nos volvió a sacar otra vez esta cuestión. Vale, no sé si... Vale, pero creo que estamos volviendo ya. Vaya, entonces
Vaya, les decía, el vector TDC es prácticamente el mismo TDB, solamente que la segunda componente cambia de signo, nada más, es lo único que va a cambiar. O sea que aquí sería 0.37 TDB en I más 0.56, perdón, aquí es TDC, estoy poniendo las mismas letras que el anterior, TDC en I más 0.56 TDC en J más 0.74 TDC DC en K. Vale, con eso ya definimos las fuerzas. Si se fijan, es el mismo procedimiento que hemos estado siguiendo anteriormente para definir todas las fuerzas. Vale, entonces tenemos las dos fuerzas TDB y TDC. La fuerza F, que sería esta fuerza de acá, la fuerza F es igual, como es una fuerza vertical hacia abajo, sería menos, vertical hacia abajo sería menos, ¿cuánto nos había dado el valor de la fuerza? 2400 newtons en la dirección K. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos definidas las tres fuerzas, pero necesitamos calcular ahora los vectores de posición R1 y R2. Vale, aquí hay un detalle. Se recuerdan que anteriormente, y por eso les decía, este tema abarca todo lo que hemos estudiado anteriormente. Se recuerdan que decíamos que cuando dos fuerzas son concurrentes, es decir, están aplicadas en el mismo punto, nosotros podemos sumar esas dos fuerzas vectorialmente y trazar un vector de posición que vaya desde el pivote hacia ese punto en común de ambas fuerzas, que es lo que le llamábamos el teorema de Variñón. Entonces aquí también se puede aplicar. En este caso, repito, porque el punto D es común a las tensiones de B y de C. Entonces tendríamos que trazar un vector. Tendríamos que trazar un vector que vaya desde el pivote hacia ese punto, hacia el punto D. Eso quiere decir que para hacer esta sumatoria de momentos, en realidad solo necesitamos un vector de posición, R cruz, y aquí voy a colocar la suma de T de B más T de C. Y lo voy a sumar con el vector de posición 3, cruz F. Y esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces, sumemos vectorialmente estas dos fuerzas. Sumemos o hagamos esta suma que está acá. T de B más T de C nos va a quedar lo siguiente. Vale, si hacemos la suma vectorial, repito, de esta fuerza, vamos a tener menos 0.37 T de B en I, menos 0.56 T de B en J, más 0.74 T de B en K. Y lo vamos a sumar con el vector T de C, que es este que tenemos aquí.
que tiene prácticamente las mismas componentes, bueno, similares. 0.37 TDC en I más 0.56 TDC en J más 0.74 TDC en K. Hacemos la suma de estos dos vectores, repito, porque están siendo aplicadas en el mismo punto. Entonces nos queda menos 0.37 TdB menos 0.37 TdC. Esto en la dirección I. Más, bueno, aquí le pongo un signo más, pero adentro vamos a tener 0.56 TdB más 0.56 TdC en la dirección J. Y esto va a quedar más 0.74 TdB más 0.74 TdC en K. Entonces el producto cruz que nosotros vamos a calcular, lo vamos a calcular en función de este vector que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es el vector de posición? Veamos. Les decía que el vector de posición siempre se traza desde el pivote hacia el punto de la línea de acción de ambas fuerzas, de A a D. O sea que a D le tendríamos que restar A. Pero A es el origen. Y el punto D, decíamos, para trazar este vector R, a D le restamos A. O sea que aquí sería 1, repito, el punto A es el origen, el punto 0, 0, 0. Y el punto D es 1, 0, 1. 1, 0, 1. Entonces, D menos A, 1 menos 0, 1. O sea que aquí tendríamos una componente I. En Y, 0 menos 0, 0. Y 1 menos 0. Entonces el primer vector de posición para las dos tensiones es I más K. I más K. Vale. Ahora tenemos que plantear el vector de posición para la fuerza F, para la fuerza que está reemplazando a la carga distribuida. Tiene que venir desde el pivote, desde el punto A, hacia este punto de aquí. O sea, tendría que trazarse así. Este sería nuestro vector de posición L3 que le he llamado. Entonces, a ese punto intermedio le tenemos que restar las coordenadas de A. Ahora, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Hola. Veamos, se desplaza. Quitemos aquí todos los veamos todas las dimensiones. Déjeme ver. Sobre el eje X tendríamos que venir de aquí hacia acá. Pero la fuerza se encuentra justo a la mitad de esos 3 metros, decíamos, ¿verdad? O sea que se encuentra a 1.5. Entonces aquí tendríamos que sumarle 1 más 1.5 más 1.5. Entonces sería 4, me parece, en X.
Corroboren, por favor. Repito, estamos encontrando un vector de posición que vaya desde el pivote hacia donde se encuentra ubicada la fuerza que sustituye a la carga distribuida. Entonces en X va a ser, repito, aquí tenemos 1.5, 1.5 más 1.5 es 3, más 1 es 4. Entonces aquí tendríamos, ese sería, bueno, 4 en X, no le he puesto un nombre en específico, pero sería 4 en X, no tiene desplazamiento sobre la dirección en Y, por lo tanto aquí sería 0. Y por último, la componente en Z sería la altura de 1.5, la que está señalando esta parte de acá. Entonces sería 4, 0 y 1.5. Entonces ese punto P le voy a llamar 4, 0 y 1.5 metros. Entonces ese vector de posición 3, que yo le he llamado 3, en realidad va a ser un vector de posición que va de A hacia P, o sea que a P le restamos A, pero como A es el origen, sería 4 metros en I, 0 en J, más 1.5 metros en K. Entonces, este R3 corresponde a la fuerza F de menos 2400 newton en K. Vaya, ahora viene la parte más interesante. Vamos a tener que resolver los productos cruz. Vamos a resolver los productos cruz. Vamos a sumar todas las componentes y tenemos que igualarlas a 0. Por eso les decía, estos problemas son excesivamente largos. Vuelvo a plantear. Sumatoria de momentos alrededor del punto A va a ser el vector de posición R cruz la suma de las fuerzas T de B más T de C, y lo vamos a sumar con el producto cruz entre R3 y la fuerza F. Y esto va a estar triste, pero bueno, vamos a ver. Vamos a plantear este primer producto cruz. Voy a reescribir, vaya, R, que yo he llamado solamente R, dice que tiene I más K. Es el vector de posición. Esto es en metros. El vector de la suma de las tensiones es todo esto. El vector R3 es este y el vector F es este. Entonces necesitamos plantear el producto cruz. No sé cómo plantearlo, si lo planteo como determinante o como de la otra forma, por la regla de la mano derecha. Es que la verdad es que los dos se pueden realizar de la misma forma, Bernardo. O sea, se puede aplicar de las dos maneras. Pero sí, si lo planteamos como un determinante, el primero, por ejemplo, va a quedar bien largo. El R cruz la suma de las tensiones va a quedar así. Vale.
voy a poner I por acá, voy a poner J por acá y voy a poner K por acá. El vector R, decíamos, solo tiene componente I y K. I vale 1, J vale 0 y K vale 1. El detalle van a ser las fuerzas, porque la componente en I es todo esto, que sería menos 0.37 TdV menos 0.37 TdC. Ajá, queda bien larga el determinante. Por eso que lo dejé bien separado, porque esta última componente, que es de las fuerzas, va a quedar así. La componente en J sería menos 0.56 TdV más 0.56 TdC. Y la componente en K sería 0.74 TdV más 0.74 TdC. Bueno, tenemos que resolver ese bendito producto cruz. Quiero ver cómo quedaría. Veamos. En I, bueno, ahí ustedes eligen si lo quieren hacer por método de Sarros. Tendrían que poner estas primeras dos columnas a la derecha del determinante. Quiero ver por... Vaya, por ejemplo, si aplicamos cofactores, la componente en I sería, recuerden que no tomamos en ningún caso tomamos en cuenta los vectores unitarios, ¿verdad? Todos estos vectores no los tomamos en cuenta. En el caso de I, no vamos a tomar la primera columna. Entonces nos quedaría 0 por todo esto, es 0, menos, entonces aquí quedaría menos, y vamos a multiplicar 1 por este término del medio, por menos 0.56, entonces lo voy a dejar así, menos 0.56 TdV, más 0.56 TdC, y eso sería en I. Luego J. Otra vez, no consideramos ni los vectores unitarios y ahora no vamos a considerar la segunda columna. Solo recordemos que para el cofactor de J siempre anteponemos un signo negativo. Entonces multiplicamos este 1 por esta componente. Entonces sería 1 por esto, que da el mismo término, 0.74 TdV más 0.74 TdC, y a esto le vamos a restar
Ahora vamos a multiplicar este otro término. Recuerden que no estamos considerando esta columna. Esta no. Y multiplicamos 1 por esta componente. Aquí sería menos 0.37 TdB menos 0.37 TdC. Entonces aquí tendría, en esta componente podríamos simplificar, ¿verdad? Y faltaría solamente el vector K, vector unitario K. Ahora no tomamos en consideración ni los vectores unitarios ni la columna donde está la K. Esta no la vamos a tomar en cuenta. Entonces sería 1, que es esta componente, por esta componente de acá. Entonces sería en K si es positiva, más K, que multiplica a 1 por menos 0.56 TdB, más 0.56 TdC. Entonces en I, ya operando o simplificando esto, quedaría este menos afecta el signo de todo lo que está dentro de paréntesis, o sea que quedaría 0.56 TdB más 0.56, perdón, menos sería menos 0. Este menos le cambia el signo a esto, TdC en I. Le voy a anteponer aquí el signo menos. Aquí podemos operar 0.74 veces TdB menos 0.37 TdB, o sea que al final se suma 0.74 más 0.37, ¿cuánto es eso? 1.11, ok, gracias. 1.11 TdB queda positivo. Y ahora 0.74 TdC más 0.37 TdC. O sea, vuelve a quedar 1.11, creo. TdC. Esto en J. Bueno, el signo menos le va a alterar estos dos signos. Y en K quedaría menos 0.56, no hay ningún cambio. TdB más 0.56 TdC en K. Solo esto es el producto cruz entre R y la suma de las fuerzas. TdB más TdC. Entonces, este es el primer momento. Necesitamos calcular el segundo, que era el vector R3 cruz F. Aquí el determinante es más corto, aquí no tenemos incógnitas, tenemos IJK. El vector de posición R3 era de ¿cuánto? Aquí lo tenemos, ¿ve? Es este. R3 es 4 metros en I más 1.5 en K. Entonces aquí sería 4, 0 y 1.5. Y el vector fuerza era las fuerzas que sustituye a la carga distribuida. Menos 2400 en K. Entonces aquí sería 0, 0
y menos 2400. Ahora esta determinante es mucho más sencillo. A ver. ¿Alguien tiene el dato de este producto cruz? Me da la impresión de que solamente tiene componente en J. Menos 7200, ¿verdad? Le queda negativo, no le quedaría positivo. Permítame. Vaya, otra vez, no tomamos en cuenta los vectores unitarios, lo voy a hacer por cofactores. Si no tomamos en consideración la primera columna, aquí queda 0 por menos 2400 menos 0 por 1.5. Eso es 0. Ahora vamos con esta columna. Aquí sería 4. Recuerde que la J tiene antepuesto un signo menos en los cofactores. Menos J. Y multiplicamos. Entonces sería 9600. Ajá, entonces aquí serían 9600 newton metros en J. O sea, esto queda positivo. Ajá, en J positivo, exacto. Vaya, y si tomamos en consideración acá, quedaría 4 por 0 y 0 por 0. Entonces solamente tiene componente J. Vale, estos son los dos momentos. Esos son los dos resultados. Recuerden que tenemos que sumarlos e igualar a 0 cada componente. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vuelvo a colocar aquí, por ejemplo, las componentes en X, 0.56 TdB menos 0.56 TdC, solo estoy reescribiendo el primer momento. Esto en I. Menos. Bueno, aquí de hecho yo puedo, bueno, lo voy a dejar de esta forma. Menos 1.11 TdB más 1.11 TdC en J más menos 0.56 TdB más 0.56 TdC, que es el vector que tenemos, el vector unitario K que tenemos acá. Lo vamos a sumar con el segundo vector de momento, que solamente tenemos una componente, que es la J, 9600 newton por metros en la dirección J. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la sumatoria de los momentos alrededor del eje X igual a 0, tenemos que esta componente es igual a 0. Entonces, vamos a tener que 0.56 veces la tensión de dB menos 0.56 veces la tensión de DC es igual a 0. Porque no tenemos ninguna otra componente acá para I. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que si nosotros despejamos aquí 0.56 veces la tensión de dB y pasamos al otro lado, la otra tensión 0.56 veces la tensión, 56.
Entonces, ¿qué ocurre? Este término se elimina. ¿Y a qué llegamos? A que la tensión en dB es igual a la tensión en DC. Lo mismo podríamos haber llegado si hacemos la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, pero si lo hacemos estaríamos redundando. Solamente necesitamos conocer esta relación. ¿Para qué me va a servir esta relación? Para la suma de las componentes en J. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de momentos alrededor en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que menos 1.11 TdB menos, aquí ya estoy aplicando este signo menos que tenemos antepuesto acá, entonces aquí menos 1.11 TdC lo vamos a sumar con 9600 newton por metro, y esta sumatoria tiene que ser 0. Pero si ya dijimos, o si ya llegamos a la conclusión de que las tensiones en realidad son iguales, entonces podemos sustituir menos 1.11 TdB menos 1.11 TdB va a ser igual a menos 9600 newton por metro. Entonces esto sería menos 2.22 veces la tensión de dB es igual a menos 9600 newton por metro. Despejando acá, la tensión de dB va a ser igual a menos 9600 newton por metro entre menos 2.22. Y estos son distancias en metros, se eliminan los metros y nos queda la fuerza. ¿Cuánto les queda esa tensión? 4.324.32 me da. 4.304. 24. Ah, 24. Punto 32. Ah, 32. Permítanme que aquí no sé qué pasó. 304. Permítanme. Aunque ahorita sí no sé qué pasó. Vale, 4.324.32 newton. Vale. Ok, entonces, como la tensión en dB es igual a la tensión de DC, o sea que TDC va a ser igual a 4.324.32. Y ya tenemos las dos tensiones. Ok, gracias Alejandro. Llegamos a la misma respuesta. Vale. Esa es la primera parte del problema. Porque ahorita solamente hemos hecho la sumatoria de los momentos. Pero como nos está pidiendo calcular también las componentes de las reacciones en A, o sea, AX, AY y AZ, ahora necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas en cada eje. Solo así vamos a encontrar cuánto vale cada componente de esas que les mencioné. Por eso es que este tema no lo quise hablar en el parcial, porque si se fijan los ejercicios son excesivamente largos. Ahora vamos a hacer la sumatoria vectorial de fuerzas y esto tiene que ser igual a 0. Entonces les decía, aquí tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos tres incógnitas todavía. ¿Cuánto vale AX? ¿Cuánto vale AY? ¿Y cuánto vale AZ?
Estos tres valores no los conocemos aún. Entonces para eso necesitamos irnos a los valores de las tensiones. Tenemos que volver a los valores de las tensiones dB y dC, sustituir estos valores que acabamos de encontrar y calcular esa fuerza. Vale, entonces, yo ahorita no tengo las tensiones. ¿Será que las tienen ustedes por ahí para que me las dicten? Por ejemplo, cuánto quedaba el vector TdB, para no tener que ir hasta ahí arriba de la pizarra. Si no, pues ni modo, me voy a ir hasta arriba. A ver, todo esto es el momento. Tenemos las fuerzas. Vaya, las fuerzas TdB era menos 0.37 TdB en I. Quiero ver si lo puedo copiar. O sea, sería todo esto. No, creo que no. Voy a dictar. Vale. Bueno, que aquí me lo acaban de enviar también. Vale. Voy a copiar lo que me acaban de mandar por aquí. Gracias. Menos 0.37 menos 0.37 TdB, ¿verdad? Perdón, TdB. Esto en I. Luego era menos 0.56 TdB en J más 0.74 TdB en K. Vaya, si se fijan aquí, lo único que hace falta es multiplicar la magnitud de TdB por cada componente. Y lo mismo va a ser para TdC. Solamente decíamos que ahí cambiaba el signo de la segunda componente. Entonces aquí le voy a colocar sustituyendo TdB igual 4324.32 newton. Perdón, no sé qué pasó aquí. $4.324.32 newton. Entonces repito, vamos a sustituir este valor de TdB acá, en cada una de estas términos.
No, todavía no. Vaya. Entonces sería menos 0.37 por, decíamos, 4324.32. Menos 1599 puntos. Creo que ahí nos da eso porque no tenemos todos los decimales. Lo voy a aproximar a menos 1600. Menos 1600 newton en I. Menos 2421. Menos 2421.62. Esto sería en newton también. Voy a poner las unidades siempre. En J. Y el otro creo que queda... 190. Lo voy a aproximar también, lo voy a dejar como en 3200 newtons en K. Vale. Lo mismo va a ser para el vector TDC. Si se fijan, decíamos, tenemos vale la misma magnitud, solo que este signo cambia, este es positivo, 0.56 TDC en J más 0.74 TDC en K. Entonces, al hacer la sustitución de TDC, que decíamos TDC vale lo mismo que TDB, 4324.32 newton, vamos a llegar a los mismos resultados, menos 1600 newton en la dirección I. Aquí queda positivo, más 2421.62 newton en J, más 3200 newton en K. Vaya, teniendo ya estas dos fuerzas, ya podemos irnos a hacer la suma por componentes. Vamos a sumar, recordemos que la fuerza A, o las reacciones, el soporte en A, tiene tres componentes, decíamos, que nosotros lo hemos desglosado como AX en I, más AY en J, más A sub Z en K. Entonces vamos a hacer, repito, la suma por componentes. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a sumar todas las componentes que tienen el vector unitario I. Esta y esta. Entonces quedaría como menos 1600 newton, menos 1600 newton. Y si no mal recuerdo, yo había colocado la AX en la dirección positiva. Entonces despejando, AX va a ser igual, menos 1600 sería menos 3200. Si pasamos al otro lado queda con signo positivo, 3200 newton para la AX. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumamos todos los vectores unitarios que tienen de J. O sea que sería menos 2421.62 newton más 2421.62 newton más AY. Y esto es igual a 0, perdón, aquí me faltó igualar esto a 0. Entonces AY vale 0.
Y luego tendríamos la sumatoria de fuerzas en Z y hacemos lo mismo. Esto es igual a 0. Sumamos todos los vectores unitarios en K, que sería, por ejemplo, esta K, con esta de aquí. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Sería 3200 newton más 3200 newton más A sub Z es igual a 0. Cuando nosotros despejamos A sub Z, en este caso nos va a quedar un valor negativo. Aquí nos queda 3200. Pasaría al otro lado con signo negativo. Exacto, Ronaldo. Aquí quedaría entonces como menos 3200 newton. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la magnitud. El signo menos lo único que nos va a indicar es que cuando nosotros colocamos en la dirección positiva esta componente de la reacción en Z, tiene que ir en el sentido contrario. Yo la había colocado en el sentido de Z positivo. Sí, dígame. Ah, perdón, aquí es... Sí, perdón, aquí es 6400. Es la suma. Menos 6400 newton. Entonces, repito, esa es la magnitud. El signo menos solamente está indicando que no va en el sentido que nosotros asumimos. Yo le había colocado la fuerza en la dirección de Z positivo. Entonces nos está indicando que no va en ese sentido, va en la dirección de Z negativo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos, vamos al diagrama de cuerpo libre, tendríamos que, digamos, corregir tendríamos que corregir ese sentido, porque yo lo había colocado en el sentido positivo, decíamos. Había colocado a X que vamos a tener entonces en exacto, iría hacia abajo. Yo lo había colocado hacia acá, ¿verdad? Entonces el signo menos me está indicando que en realidad este sentido tiene que venir hacia abajo. Este sería A sub Z. AY es igual a 0. No es necesario que lo coloquemos. Y AX sí me decía que era positivo, entonces aquí iría en este sentido. Las tensiones quedarían hacia acá, siempre. Y la fuerza que sustituye a esta carga distribuida quedaría dirigida hacia abajo. Entonces todo esto, repito, este es el análisis que se tiene que hacer para un cuerpo rígido, para definir el equilibrio de un cuerpo rígido. Así que, como les dije, con un solo problema no íbamos a echar todo el tiempo que teníamos de la... Ahora, en el otro grupo, el grupo del jueves, voy a hacer otro problema diferente de la misma guía. Y los que queden pendientes son los que ustedes van a resolver. Por favor, se los pido, háganlo en pareja. Ya vieron que los procedimientos aquí son excesivamente largos. Y tienen que saber identificar primero qué tipo de reacciones son las que ustedes van a colocar en su diagrama de cuerpo libre. ¿Preguntas o dudas?
No, repito, se lo voy a dejar aquí por escrito también y se lo voy a escribir en Teams. La guía va a ser para el próximo día viernes, el viernes de la otra semana, o sea, este viernes es primero de mayo, entonces sería para el siguiente viernes. ¿Cuánto ejercicio trae la guía? Que eran 8 ejercicios, acabo de resolver uno. Voy a resolver otro en el otro grupo. También quiero ver si subo por cierto, ahorita creo que ya no voy a seguir grabando.